Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y el tabú. Por eso tengo el corazón mirando al sur. El negro Farruco resulta que pasó el carro por el puente, por el arroyo, viste, por el agua, con los caballos. Y el negro Farruco nadie le quería rafiado. Y llegó al viejo almacén de Espadari y lo atendió Cayetano Espadari. Entonces el negro Farruco le dijo: ¡oh, qué contento que estoy! Porque allá me llovieron 100 en el campo de él. Bueno, cargá lo que quiera. El negro Farruco cargó. Pues iba a tener buena cosecha. Que primero la cosecha y después eso iba a boleta. Toda boleta, lo que compraba. El negro Farruco agarró y, bueno, un encerado, ¿sabes lo que es un poncho encerado? Una bordaleza de vino, no sé qué más, cargó de todo. Y agarró, subió a la camioneta, al carro. ¿Llenó todo el carro de mercadería? Mercadería. Sí. Y cuando se fue, ni gota me cayeron Espadari. Y ya todas las cosas las tenía arriba del carro y se fue. Ese es el famoso dicho, ni gota Cayetano. Sí, ahí tengo un libro yo del negro, de varias cosas, está por ahí anda. El dicho, ni gota Cayetano, es porque él vino, cargó todo en el carro y se fue. Claro. Mintiéndole que llovió allá. Él lo pasó por el arroyo. Claro, que iba a tener una flor de cosecha. Cuando iba Pirincho y Abel, yo siempre igual iba, me mandaban mis padres, yo igual iba a comprar cosas. Claro, igual iba. Y nosotros sacábamos a boleta. Ah. Era socio. Ya. No, a boleta compramos. A la cosecha pagábamos, porque sembrábamos ajo y si lo vendía bien y pagábamos. Acá estamos, yo soy nativa del pueblo, tengo 65 años. Nací acá en el campo, o sea que ni siquiera me llevaron a parir a Mar del Plata, nací en el campo. Y el viejo almacén para mí es un emblema de toda la vida. Yo iba chiquita con mi mamá a hacer los mandados y mi mamá me sentaba arriba del mostrador para que no hiciera lío y subiría, nos atendía generalmente, o parecía doña Rosita a conversar con mi mamá, que tenía la casa detrás del almacén. Estaba don Cayetano y subiría. Y estaba Sáenz, que era vecino de mi casa. Bueno, después era un negocio al que yo iba y el que amaba ir a comprar azúcar suelta en terrones, porque la mitad me los comía en camino. Siempre viví 2 cuadras de lo de Espadari. Todo estaba suelto. Si vos ibas al almacén, detrás del mostrador, de los mostradores de madera, que entonces era toda una tirada larga de mostradores de madera, estaban los cajones, donde estaba el azúcar suelta, el té suelto, la yerba suelta, la harina suelta. Todo era a comprar por kilo, por gramo, o lo que pudiera. Mi mamá, en un momento tuvimos un problema de familia y nos fuimos a vivir allá atrás de la cooperativa, la estación de servicio de la YPF, la otra punta del pueblo. Mi mamá se venía con los bidones de 10 litros a comprar el queroseno a lo de Espadari, que tenían los surtidores en la esquina, y tenía la cooperativa Pueyrredón a 2 cuadras. Y Pirincho siempre le decía que era su clienta preferencial porque jamás le había metido los cuernos. Ella siempre volvió a lo de Espadari. Se hacía, no sé, son 10 cuadras o 12, sí, pero ella todos los días. Una clienta fiel a Espadari. Fiel a Espadari. Y mi mamá era la que contaba con los dedos las cosas que tenía que comprar y con esas cosas volvía. Y iba 200 veces a los Espadari, porque ¡ay, mami, me faltó azúcar! Deja, hija, yo voy. ¿Y a dónde iba? A los Espadari. No es que no hubiera otras. Estuvo la cooperativa Alvarado también, atrás de casa. Sin embargo,
siempre lo Spadari. Después seguiste siendo clienta de Abel y Pirincho. Toda la vida, y siempre digo lo mismo. Yo en lo de Spadari, si tenía, compraba, y si no tenía, también compraba. O sea que para mí eso era un emblema de decir, bueno, si cuando no tengo me das, cuando tengo te compro. Qué bueno, Lo de Spadari el valor siempre, de la palabra, Marta, ¿no? Que yo estoy criada con el valor de la palabra. Ahí está, qué lindo, valores. No, lo de Spadari fue para mí un emblema. Bueno, mira, nosotros vinimos del paraje San José. Yo tendría 7 años, tengo 73, y donde fue para mi papá a sacar fue en el viejo almacén. En esa época estaba el Cayetano Spadari, Sainz, que era su socio y además era el que llevaba la contabilidad de todo, y el empleado que era Subiría. Entonces yo me acuerdo que mi papá sacaba por año, pagaba. Por ejemplo, mi papá arreglaba la cosecha en enero, febrero, iba al almacén, como hacía con Subiría, iba al almacén y pagaba todo. Yo me acuerdo muy clarito que hasta el año 71 mi papá lo pudo hacer, porque las cosas no aumentaban, eran siempre el mismo precio. Cuando Julio y Pío salieron de la escuela, entonces dijo, hay que trabajar, dijo mi papá. Y fueron a pedir trabajo allá, hasta que entraron a la cooperativa, pero ellos, y yo se seguía comprando, mi mamá me mandaba a la vieja almacén, comprábamos de todo. Me acuerdo como si fuera hoy, que mi papá hacía el pedido en el mes, compraba la horma de mortadela, la horma de queso, la horma de fiambre, el queso cremoso, todo por horma era, el dulce no tanto porque lo hacía mi mamá, las frutas y dulce de leche, pero teníamos siempre un premio para el fin de semana que nos portábamos bien, compraba la caja de chocolatín blanco, chiquitito, que yo hoy encendía, que cuando lo veo me lo compro y me trae recuerdos de cuando mi papá... De cuando vos eras chica, ibas al viejo almacén a comprarte los chocolatines. Y me lo compraba todo por horma, mi papá. Él no era como ahora comprar 100 gramos. No, él compraba todo por horma. Y pagaba cuando terminaba la cosecha. Hasta el año 71, que me acuerdo, lo pudo hacer. Después no lo pudo hacer más. Después era mes a mes, porque aumentaba todos los días aumentaba, como ahora. Nunca me olvido una vez cuando me mudé al barrio, me dice, ¿qué tal? Me dice Abel y Pirincho, ¿cómo andás vos? Bien, los vecinos, bárbaro, todos bien. Y se acerca a Pirincho y me dice al oído, tus vecinos son buenos porque vos sos buena vecina. Y es así, uno recibe lo que da. Y Pirincho era así, era como paisano, como quien decía. Y mis hermanos contaban que doña Rosa, la señora Spadari, siempre les preparaba algo para que tomaran los chicos. Ella siempre estaba... Le daba la merienda. La merienda a los chicos. Eso, Pío, si vos le preguntás a mi hermano, él dice que ella siempre le preparaba algo a los chicos. Eso de cómo estaban trabajando lo saben solamente ellos, pero como era lindo porque aprendieron a mis hermanos a trabajar. Mi nombre es Claudio Arce, conocido también como Mamer. Soy cantautor, escritor, poeta, nacido en Mechongué. Recuerdo con mucha nostalgia que el almacén de Ramos Generales. Ya cuando era chico iba con mi vieja, hasta que me hice grande, nunca dejé de ir, hasta que cerró. Siempre me pareció un lugar mágico, como detenido en el tiempo, esos que quedan ahí congeladitos. Y esa magia me parece que solo habitan en lugares como estos, como el viejo almacén. Muchas veces suelo recorrer con mi mente cada rincón del viejo almacén, los olores, los estantes, los colores, el lobo feroz custodiando los estantes de yerba. Cuando cerró,
Pensé que parte de mi infancia se iba a desvanecer con él. Pero esos paseos mentales que suelo hacer, de todos, en especial del viejo almacén, hacen que se reviva todo constantemente. Dicen por ahí que las cosas que uno quiere no desaparecen si nos acordamos de ellas, ¿no? Y te digo, cierro los ojos y vuelvo a escuchar el chirrido de la puerta, casi siempre entreabierta. Siempre lo veo a Pirincho en los estantes, ahí en el mostrador, sonriente, que haces pichón, que haces joyita, y las charlas sobre cómo va mi carrera musical o lugares a donde toco en Mar del Plata. Y por otro lado Abel con una cortesía casi de lord inglés, remarcando con mucha fuerza una y otra vez los números sobre esos papeles que se usan para el fiambre, para envolver el dulce de batata. Es más que anécdota, es el recuerdo de algo importante, creo, para toda la gente de Mechongué. Y estoy seguro que el viejo almacén es una de las piedras fundamentales para la identidad de un pueblo. Bueno, yo empecé de chico porque de 7, 8 años ya venía con mi viejo, mi tío, y se entraba al lado de los surtidores y vos querías ir al buffet que tenían, que era un boliche. Y el señor Cayetano Espadari, cuando no atendía, a ver qué, unos venían con frío, que venían en sulky o en carro, pedían café, otro un té, un mate cocido, comían un cachito de queso que se le daba ahí, Espadari, a la gente que venía del campo, muerta de frío, con garuga. Y después cuando yo empecé a venir a la escuela, que empecé ya de grande, a los 8 años, ya venía y siempre hacía las compras en lo de Espadari. Muy atento, muy amable don Cayetano Espadari. Terminé con Abel y Pirincho, sí. Pero antes pasaba Espadari, Cayetano Espadari, Sain, que era un socio. Tenía más empleados, tenía un sobrino que era hijo de Attilio Filippini y tenía otro que estuvo toda la vida ahí, casi, sí, hasta que se jubiló, debe ser. Andrés Subiría, tuvo muchos años. Y pasó también Pío Vivó, Julio Vivó, también trabajó. Trabajaron mucho. En aquella época, te hablo del año 40. Del año 40 estamos hablando. Sí, 40, arrancamos del 37, ponele, y vamos para adelante. Y era el almacén también de ramos generales. Vos ahí llegaba de una tuerca hasta una pechera o un paquete de fideos. Y me acuerdo que eran todos en esos contenedores grandes, con una cuchara grande, se agarraba la yerba o el azúcar que venía en torrón. Los envoltorios te lo envolvían en un cartón cartón de papel, sí. Sí. La familia Espadari, muy, muy buena gente. Sí, todo he sido bien atendido toda la vida. No puedo decir otra cosa, ¿ves? Mi señora la adelantaron un año porque sabía mucho, porque tenía otra hermana que mucho mayor que ella, 14 años creo que era mayor que ella, y le enseñó a escribir y a leer, y la pasaron a otro grado, y fue con Abel, Oscar San Antoni, Dubilio Anginelli, Tello, que no me acuerdo el nombre de Tello, y el Vasco Chameite. Y Ezequiel Rodríguez. Yo era un pibe, y en esa época tendría 10 años, por ahí. Bueno, yo estaba ahí, era un pibe, estaba esperando que me atendieran, y era Espadari solo. Él atendía, hacía todo, despachaba querosén,
despachaban nafta, todo ahí. Y él no daba, y me venía. Y había un hombre ahí que ha ido, que vivía allá de vecino en mi casa. Alonso era. Bueno, como vio que estaba solo todo, empezó a manotear los quesos. Los quesos, viste, se ponían todos, de a 5 arrancaba, y todo eso sí. Y él empezó a agarrar y echar en la bolsa. Y tanto le sacó un queso o dos, viste, que se quedó así. Quedó de costado la fila. Claro. Y si se caía todo eso. Y después se cayó, despachando nafta Espadari, que casi le llevó un queso por delante ahí. y le entró, y lo agarró y le revisó la bolsa. ¿Viste? Le revisó la bolsa, tenía queso, tenía tarro de Durano, tenía todo. Mi vieja los conoció también como ellos. Mi vieja si estaría ahora, y sacate cuenta que mi vieja era del 10, mirá, y era clienta de Espadari. Se conocían a la señora la conocía de jovencita. Porque la señora de Espadari era Filippini. Yo tengo fotos. Sacado una foto con Pirincho Espadari cuando se hacía, ahora no se hace más, de los bailes de los conscritos, ¿te acordás? Y de conscritos te estoy hablando del 60, cuando yo tenía 20 años. Y te iba vos a la mañana, una helada, y venía toda la gente del campo, viste, de bote madera, todo. Viste que venía a Monteagudo, todo. ¿Qué va a tomar? Y Monteagudo le decía, ¿qué tomás? ¿Ginebra, Monteagudo? Monteagudo me dice que tomás ginebra. ¿Qué va a tomar, Monteagudo? Voy a tomar un sulfuro. Ella mandó con frío. Venían todos ahí. Y vos sabés que tenían borraleza de vino. ¿Sabés lo que es una borraleza de vino? No, Héctor. Borraleza es una cosa que la ponían arriba de unos palos, así, ahí adentro, ¿viste? Sí. Y tenía una cosa de madera, ¿viste? Una canilla, ¿viste? Una canilla de madera. Claro. ¿Los barrilitos? ¿Los barrilitos esos? Claro, eso. Y vos sabés que iban y le abrían, ¿viste? Y sacaban, tomaban de ahí tomaban. Tomaban vino. Con las jarritas, mirá qué lindo, lindo, de vaso ahí, vendían de un vaso, vendían. Yo era chico todavía. Sí, que era infaltable llegar a lo de Siempre viejo almacén y tomarse algo. Claro, sacate la cuenta que era, en una parte, era almacén, ¿viste? Acá a la entrada a esta puerta, tenía 2 entradas por las 2 calles. Era almacén. Claro. Y allá, la otra entrada, donde están los surtidores, era un boliche, vamos a decirle, boliche. Sí. Era un boliche, ahí despachaba copa, despachaba todo. El viejo almacén. Ahora lo conocemos mucho más por el viejo almacén. Para quienes vivíamos al Mechongué, y yo desde chica, para mí era el almacén de don Cayetano Espadari. Cayetano con sus hijos estaban los 3 detrás del mostrador, y además había un señor de apellido Subiría que trabajó muchos años. Si uno miraba hacia un costado, en la parte de un escritorio, se lo veía a don Pedro Sáenz. Don Pedro Sáenz, que creo que era socio de Espadari, estaba siempre tapado de papeles y con un lápiz en la mano, siempre. Muy serio, siempre miraba a ver quién entraba, pero no emitía mucho sonido. Ahora, don Cayetano con su lápiz sobre la oreja, que también sus hijos heredaron la costumbre, siempre prestos a atender. ¿Qué buscas, nena? ¿Qué andas buscando? ¿Vas a cargar nafta o vas a venir a buscar una cajita de balas? Porque en esa época se utilizaba mucho salir a cazar al campo. ¿Y dónde comprábamos las balas para los Winchester? En el almacén de Espadari. No me olvido tampoco de ver en la vereda, atados a la vereda, unas argollas que había en el piso de la vereda, los sulquis y los charrés de la gente del campo, que venían por el camino viejo de San Agustín, algunos, por el camino viejo de tierra que nos comunicaba con la 88, antes de estar el acceso,
y todos concluían primero al almacén de don Cayetano Spadari. Los ataban ahí, hacían las compras, salían a hacer sus compras en el resto del pueblo, pero el sulky y el charré estaba atado al lado, ahí cerquita de donde estaba el surtidor. Era uno de los pocos surtidores que había en el pueblo, porque después hubo una estación de servicio, pero fue en los años 60. Y yo me acuerdo de mucho antes. Así que uno entraba al almacén y miraba para el techo y veía de todo lo que uno puede imaginarse para utilizar en el campo. Desde recados para caballos, lazos, rebenques, todo lo que sea para el campo, uno miraba para el techo y lo veía. Y después lo que necesitáramos, siempre estaba en lo de Spadari. Si Spadari y con su viejo almacén no lo tenía, no había en el pueblo. Era el lugar donde uno podía encontrar la cosa, el elemento más difícil. Siempre estaba en el viejo almacén. Cómo me acuerdo de esos cajones que levantaban la tapa y nos vendían el azúcar por mayor con una cuchara grande en un recipiente de papel de astraza, porque venía todo suelto, la yerba suelta también, y en esos cajones estaba toda la mercadería suelta. En un rincón, cerca de la esquina, en el mostrador, ahí se vendía la copa, porque la gente venía del campo, se reunían, era un lugar de reunión, ese esquinero, esa punta del mostrador, y ahí se tomaban una copa, charlaban, se ponían al día los clientes con la familia Spadari. Así que esas cosas que uno no se las olvida y que no vuelven, lamentablemente no vuelven. Así que el recuerdo más hermoso para el viejo almacén de la familia Spadari. Mi nombre es Mariana Suárez Po. En la actualidad vivo en Miramar, pero me crié en Mechongué y toda mi familia es de allí. Y cuando llegó esta propuesta de recordar el viejo almacén, me emocioné pensando que recordar es volver a pasar por el corazón. Y si hay lugares emblemáticos en Mechongué, uno de ellos es el viejo almacén, asociado siempre a la creación del pueblo, ya que es muy antiguo. Y si bien cuando tuve la posibilidad de hacer el libro de historia del pueblo, me enteré de muchos pormenores, de que no había sido allí el lugar donde había sido creado por primera vez, los orígenes de su creación, sino que inevitablemente cuando se empezaron a hacer las entrevistas a otras personas que no era la familia Spadari, todos asociaban la proveeduría a dos lugares, pero uno de ellos, el lugar emblema, era el almacén de Spadari, que aún conserva esos pisos tan llamativos, los cajones donde la mercadería se guardaba a granel, y cómo en una sociedad pequeña los lugares son mojones y son el sitio aquel en el que pensemos en una época donde no había guías de turismo ni nada que se pareciera, quizá llegar al almacén de Ramos Generales, desde donde se encontraban desde aperos hasta bombones, podía ser el lugar de donde el viajero pudiera recibir una reseña de hacia qué sitio orientarse o cuál era el mejor lugar para tratar de encontrar en las pensiones de alojamiento una cama donde poder cobijarse si tenía que esperar hacia el día siguiente. Pero lo cierto es que lo más conmovedor del viejo almacén o el almacén de don Cayetano, que no solo está asignado por esa historia familiar,
tan de la mano con el origen del pueblo, sino que como algo que pertenece a un tronco familiar de alguna manera se enlaza con todas las otras familias, porque era el sitio en el que las estancias iban y abrían su cuenta. Entonces después luego los puesteros o el encargado iba y retiraba la mercadería. El almacén de Espadari fue durante muchísimos años, fue creo que hasta su cierre hace pocos años, mucho más que un almacén, sino era el sitio de referencia obligada. Allí permanecieron los viejos surtidores, que también nos hablan de una época del pueblo. Yo recuerdo de chica la manija, o lo que sería el picaporte, el modo de apertura que tenía con este pestillo que había que oprimirlo. Recuerdo el sonido de los pasos sobre el piso de madera en el salón principal, en el salón de ventas, y recuerdo muy especialmente cómo me llamaba la atención el amplísimo surtido de cosas que uno podía encontrar todo lo que se necesitara para la vida, desde los alimentos hacia, en un momento recuerdo haber visto fuentones, palanganas colgados muy arriba, y yo me preguntaba, claro, recuerdo tenía 7, 8 años, ¿cómo hacían esos hombres para alcanzar esas cosas? Bueno, todo lo que fueran artículos de limpieza, los plumeros con plumas, no esas escobillas que usamos hoy que son de fibras sintéticas. La familia Espadari, el almacén de Espadari es, fuera de la estación de ferrocarril, me atrevería a decir, el hito, el sitio, el símbolo de un pueblo, de su surgimiento, de su trascender, y por qué no perdemos las esperanzas de que en algún momento sea, aunque quizá con visitas programadas, un sitio de refugio de la memoria. Son infinidades de cosas. Eso fue una escuela de un montón de gente que pasó por ahí y que siempre se aprendió algo durante tantos años de trayectoria. En alguna oportunidad, como lo había hecho en tantas durante los años que estuve, tenía que limpiar una de las heladeras mostradoras que teníamos, que siempre se llenaban de hielo, por lo tanto cada que había un poco menos de mercadería aprovechábamos y la limpiábamos. Siempre la recomendación de Pirincho era no vayas a pinchar un caño, no utilices cuchillo, siempre descongelarlo con agua tibia. El canchero, que era yo, que me la hice en ese momento, consideró que era más rápido con un cuchillo. ¿Qué hice? Al primer puntazo rompí un caño de la heladera. Obviamente se terminó el gas de la heladera porque se vació y la heladera quedó fuera de servicio. Al haberle dicho eso, bueno, la serie de epítetos irreproducibles que lanzó al aire y del portazo y demás, consideré yo que era mi último día de trabajo. Pasado 20 minutos, media hora, vuelve con la cara de deja todo como está, no te hagas problema, suele pasar. Y esas eran las cosas que tenía Pirincho de su carácter súper calentón, pero a la vez buen tipo, que al rato se le pasaba y estábamos como tal cosa. Esa es una de las tantas anécdotas de susto que tuve en ese momento, pero bueno, después me quedó como una anécdota, si se quiere, risueña, porque bueno, terminó bien, como yo consideré que por ahí a veces era la oportunidad como para que terminara mal, pero en este caso no lo fue. Y mira, yo en el viejo almacén del viejo Espadari iba todos los días con mi papá, porque mi papá era cliente de Espadari, Luis nada más, Luis Porreta. Entonces don Luis entraba a lo de Espadari, todo lo que había compraba. Y yo siempre me colaba, porque a mí siempre galletitas, caramelos, a mí siempre me atendían como si yo fuera una clienta muy especial. Así que los Espadari
prácticamente a mí me vieron nacer y crecer. Don Cayetano y doña Rosalía, muy buenas personas, pero buenísimas. Y el negocio estaba siempre lleno porque no había tantos negocios como ahora, ni tanta movilidad, que la gente salía y cualquiera lo levantaba y lo llevaba. 40 y pico, 45, 46. A mí me gustaba mucho ir a los Padarí. Abel era más o menos de la edad mía, el que no le gustaba hacer los deberes. Entonces yo hacía los míos y los de él. Sí, la familia Padarí conmigo eran como si fueran mis tíos, porque siempre, todos los días iban. El día que no iba, ya aparecían ellos en casa a ver qué había pasado, porque no había ido. Pero no era que no quería ir, era que no teníamos movilidad para comprar, y a ellos no les importaba. Total, después viene don Luis y paga. Eso es lo que siempre me decían. Bueno, yo venía en el colectivito que venía de Miramar a Mechongué, día por medio. Venía a cuidar a mi mamá y una hora antes me iba y compraba todo en lo de Spadari. Sí. Llevaba todo, compraba de todo a boleta. Cuando cobrábamos el mes veníamos y le pagábamos. Era un hombre muy bueno, tanto él como los hijos. ¿Viste? Tenía dos hijos varones, Pirincho y Abel. ¿Viste? Eran muy buenos patrones. Veníamos al viejo almacén, llevábamos todo en una caja que nos ponían, sí. ¿Viste? Y yo iba hasta el colectivito y de ahí me iba otra vez para la Avellaneda. Y si no, cuando Pirincho pasaba, que iba a Mar del Plata a comprar mercadería, él nos dejaba la caja en casa. Veníamos en un charré a buscar las cosas. ¿Ustedes vivían en el campo? En el campo, 7 kilómetros. El vino, que en ese tiempo venía, lo llevaba mi padre, lo llevaba en una bordaleza. Ah. Con una canillita y se tomaba de ahí, se sacaba. ¡Qué lindo! ¡Qué Pero bien! años hace. Mis viejos sí, mataban de a 5 cerdos y una vaquillona. ¿Y compraban todo? Todo se hacía de ahí. Todos se compraban los de Spadari. En los de Spadari. Ay, qué tiempos lindos, ¿no? Hermoso. Hermosos. Ojalá que volvieran. ¿Siempre cliente? Siempre hasta que cerró. Hasta que cerró fuimos clientes, siempre. Es un recuerdo hermoso que teníamos de lo que es Abel y Pirincho. Ante todo, la gran persona que eran los dos, y no había diferencia de que te atendiera uno, que te atendiera el otro, siempre con la mejor onda los dos, y para conversar y para hablar algún tema, si está feo el tiempo, si va a llover. Pero sí, la verdad que es una nostalgia a veces cuando uno pasa por el viejo almacén y ver todo cerrado, a uno le da mucha tristeza, porque debo decir, un almacén de tantos años que se haya cerrado, bueno, por cuestiones de la vida, o lo que nos va pasando a todo el tiempo, vamos quedando y bueno, nos vamos yendo de a poquito, pero los recuerdos buenos quedan. Yo vine en el año 78 y sí, nosotros íbamos siempre a los Spadari a comprar, porque era una tradición ir a los Spadari a comprar, qué sé yo, no sé, porque pasabas por uno u otro almacén, pero no sé por qué uno siempre paraba siempre en los Spadari, porque uno, la mercadería que tenían, que siempre fue de primera clase, y después la atención que tenían ellos, y como he escuchado también en algunas otras notas, a veces si uno ha tenido plata y no ha tenido, te lo han dado también, que eso es importante también. La confianza que te daban, tanto Pirincho como Abel, ya te digo, para mí fueron los dos iguales. Te atendía uno o el otro y siempre con la mejor onda. Y bueno, pero yo digo, Abel era siempre un poquito más risueño que Pirincho, pero Pirincho no es que era el modo de ser de cada uno, ¿viste? Cada uno tiene su manera de ser. Pirincho parecía más serio, pero era más jodón también. Parecía el más serio.
Y después, bueno, qué sé yo muchas anécdotas con ellos no he tenido, siempre sí, conversar, hablar y de todo, y contar que siempre, bueno, lo de Abel siempre lo reíamos porque yo le decía, siempre lo cargaba, viste que Abel sacaba la cuenta todo con lápiz, todo prolijito, y bueno, vos te pagaba, te daba el vuelto y viste que por ahí te lo contaba y por ahí te lo sacaba de vuelta para contarlo de vuelta, pero era de la manera de ser de él. Y Pirincho, bueno, Pirincho era el que andaba, hacía las compras, el que iba no sé si todos los días, pero día por medio, cada 2 días iba a Mar del Plata y venía con la combi siempre llena de mercadería. Una mañana temprano, que Pirincho salía a salir antes de las 6 o a veces 5:30 o 6, y yo tenía que ir a Mar del Plata y lo fui a ver a la tarde y me dice, le digo, che, Pirincho, ¿no tendrías lugar? Sí, tengo lugar. Y sí, me llevó, me dejó en un lugar ahí donde él iba y digo, bueno, y a la vuelta me dijo, bueno, si te ubicás y nos encontramos, en esa época no había celulares, no teníamos para comunicarnos. Yo me fui con él, pero no me volví con él, pero sí, él estaba siempre predispuesto a llevar a mucha gente, llevó al doctor, mucha gente, y traía también. A veces no tenía tanto lugar porque traía la combi rellena, Claro. pero tenía solamente un pasaje o 2 para adelante, nada más. Bueno, soy Vittorio Gioita, hoy estoy viviendo en Trelew, nacido en Balcarce, criado en Mechongué. Mi anécdota en el Spadari, que son muchas, pero voy a contar una, es nosotros nos juntábamos en la esquina del almacén viejo de Spadari, a donde estaban los surtidores, y estaba varias gente, varios chacareros estábamos ahí. Los puedo nombrar si quiero, Alfredo, Lario, Horacio y mucho más. Y venía el socio de Spadari, que era Saiz, con la resumen de cuenta corriente que teníamos. Y no quedaba nadie, se iban todos porque venía con el resumen de cuenta. Era un espectáculo, pero teníamos nuestro crédito a pagar por mes. Un grande, para mí fue un grande. Nosotros, si bien conocimos a don Cayetano, ya como clientes fuimos de Abel y de Pirincho. Pero sí tenemos anécdotas de cuando nosotros éramos más chicos, algunos recuerdos de nuestros abuelos. Por ejemplo, mi marido dice que el abuelo de él compraba y anotaba en una libreta de año a año. Cuando se levantaba la cosecha y se vendía, recién se pagaba, todo un año. Y yo le pregunto a mi marido, ¿y no había inflación? Y mi marido me respondió, ¿y si había? No se sabía. Pero en esa época era así, él a todos los clientes les daba durante todo el año que se compraba la mercadería necesaria. Me refiero a la necesaria porque se hacían muchas cosas en el campo. Lo que generalmente se compraba eran las bolsas de harina para poder hacer el fideo, el pan, tanto lo que recuerda él como lo que recuerdo yo por parte de mi abuelo, se compraban en bolsas grandes y eran unas galletas grandes, no sé si se les llamaba galleta de puño, que se colgaba en la bolsa, una bolsa generalmente de papel, y eso duraba varios días porque uno no iba todos los días al almacén, tenía que venir del campo. Y tenía que venir en sulky, en carro, con tirado por caballos. Entonces esas cosas tenían que durar varios tiempos. Tanto él como yo recordamos que nuestros abuelos, por ejemplo, cuando compraban azúcar, el azúcar venía en terrón. No sería tan refinada como es ahora, sería azúcar bien pura y eran terrones de azúcar. Yo recuerdo de venir en el sulky con mi mamá y con mi tía, que yo era, en ese momento sería una niña, pero sí que comprábamos esto que también menciona mi marido, las galletas de las bolsas de pan grande, de las bolsas de harina grande, y lo que más recuerdo son unas galletitas que comprábamos en lata. No existía el paquete. Comprábamos las galletitas que venían en una lata que
quizás tendrían 5 kilos, eran galletitas sueltas, y si alguien no podía comprar la lata, compraba por medio kilo, pero no había empaquetado al menos cuando yo era chica, y reitero, tengo 68 años en esta zona. Bueno, y siempre, ¿no? Que siempre gente del pueblo, siempre buena gente. Esto no lo recuerdo yo, pero lo recuerda mi marido. Cuando nosotros nos casamos, eran fiestas que la hacía la familia, no existía como ahora que hay un servicio que la hacía la familia, uno hacía el asado, otro hacía otra cosa. Que ellos nos prestaron todos los platos para nuestros casamientos. Yo no lo recordaba, pero bueno, mi marido sí lo recuerda, así que con memoria agradecida de la generosidad a tal punto de habernos prestado la vajilla para la celebración de nuestro casamiento, que si eso lo recuerdo, por supuesto, fue en el Club Viejo. Y reitero, era algo sencillo, no existían ni estas decoraciones que hay ahora, ni bueno, todas estas cosas que ha traído esta época más moderna, más actual, más vertiginosas en los cambios, ¿no? Hace 40 y pico de años que nos casamos, pero en estos 40 y pico de años, la verdad que los cambios han sido muy rápidos, entonces por eso es que parece que hiciera mucho, pero bueno, en realidad no hace tanto. Bueno, la verdad que todos los mechonguenses tenemos una memoria agradecida de esa gente tan luchadora, tan trabajadora, que siguió ese negocio familiar con tanto amor. Así que, bueno, nuestros mejores recuerdos para ello, y un abrazo muy fuerte a Abel y a los hijos respectivos de Abel y de Pirincho, en especial a Sabrina, que es la artista en este caso. Hola, gente linda. Soy Beniamina Gioita. Tengo muy buenos recuerdos de don Cayetano y doña Rosalía, de don Pedro Sáenz también. Iba al campo, llevaba la mercadería y esas galletas grandes. Mi madre siempre le daba dulce membrillo a Abelito. Abel era chico y iba con don Cayetano. Muy buenos recuerdos. Y cuando íbamos al almacén nos daba golosinas, caramelos, que ya esos caramelos no vienen más. No existen, no me acuerdo la marca, pero esos caramelos no. Muy buena gente, muy buena atención. Un abrazo y felicitaciones para esta familia. Bueno, buenos días. Yo soy Ernesto Ian Antoni, miembro de familia tradicional de acá del pueblo, y me han pedido que hable sobre el viejo almacén, ícono representativo del comercio en mi pueblo, si los hay. Desconozco la fecha de origen, la verdad que, perdón, en ese sentido no sé cuándo se inauguró, pero yo lo conozco desde los años 60, principios de los años 60, ya cuando era chico, niño, hasta el momento de su cierre. En ello conocí a don Cayetano, socio fundador. Tenía un socio que era don Pedro Sáenz, y bueno, de don Cayetano tengo el mejor de los recuerdos, una persona muy amable, cordial, muy comerciante, el hombre muy comerciante, y siempre dispuesto a sonreír, a hacer un chiste, a pasarla bien cuando uno iba a hacer una compra. Pero quizás me liga más una relación comercial con sus herederos, con sus dos hijos, que estuvieron al frente del viejo almacén durante muchísimos años, y en la parte en la cual yo tuve contacto o relación comercial con ellos, ¿no es cierto? Un gran recuerdo ese comercio como un epicentro social los sábados, multitud de gente, nos agolpábamos ahí a hacer
a lo mejor el pedido para la semana. En ello trae aparejado muchas anécdotas. Me acuerdo que en un momento dado pusieron una etiquetera porque nos robábamos los turnos, ¿no? Porque había tanta gente que en la espera en los pueblos por lo general se hace uno medio impaciente, entonces hubo que poner turnos, números para que la gente se ordenara. Eso hablaba de la evolución del negocio. Esto debe haber sido en la década del 80, 70, 80. Grandes trabajadores, Abel y Pirincho, los recuerdo mucho. Ellos un poco implantaron en su estilo la cultura del trabajo. Anécdotas, quizás surja mucho, pero viste que cuando las querés llevar o recordar se te escapan. Pero tengo una muy graciosa, que había un empleado que tenía el comercio de la familia Padari, que era don Subiría. Y él tenía siempre en la oreja un lápiz de carpintero, con eso escribía, y esos lápices que tienen una punta muy ancha. Entonces cuando iba a hacer las cuentas, mi viejo me decía: a ver, Subiría, dice, sacale punta al lápiz, que con esa punta salen números muy gruesos. Entonces, bueno, esas anécdotas que a uno le quedan grabadas de cuando era chico. Quizás bueno, no viene a mi memoria alguna otra, pero bueno, algún comentario con Abel, que charlábamos mucho también. Él se jactaba con decirme que había atendido a las 4 generaciones de mi familia, a mis abuelos, a mis viejos, a mí, y ya mis hijos, cuando empezaron a hacer algún mandadito, iban también a comprar. O sea, cosas, anécdotas muy ricas en lo que es el folclore de nuestro pueblo, ¿no? Vos pensás que yo iba con la libreta al almacén de Padari, tendría que 2 años, 3, y yo vivía allá en aquella época. En aquella época, en Mechongue éramos 4 gatos, Luis. Entonces la vieja te daba la libreta, te largaba en la esquina y yo cruzaba y ya estaba en el almacén. No me llevaba a mi viejo, y todo lo que había que ir a comprar, ¿dónde se iban? Lo de Padari. Y enfrente, así cruzabas, estaba la farmacia, los Paulucci en la panadería. No había muchas cosas como una vieja. Era Don Cayetano, lo estoy viendo, me dijo. Sería abuela. Y con el batón aparecía, claro, no, la abuela Rosa, por allá atrás. ¿No? Y sabes, estos días que he recordado mucho y he nombrado mucho a tu abuelo, porque hablando de las fiestas, el bacalao. Cuando Don Cayetano Espadari venía en cajas de madera, me acuerdo, las hojas de bacalao, y marcado a fuego afuera: bacalao de Noruega. Estoy hablando que voy a andar a buscar bacalao de Noruega, te cuesta en la casa, el auto y los higos turcos. Cuando llegaban las navidades, el único que traía higos turcos, Cayetano Espadari. Pero hasta de grande me pasó ir a lo de Espadari a buscar los higos turcos en exclusividad. Hay muchas cosas, pero Cayetano Espadari, cuando se instala por primera vez el almacén, porque el almacén no estuvo siempre ahí. No. Estaba acá donde está María Marta, en la casa María Marta. Que mi abuelo venía en el sulky, y para venir a los Espadari, camisa blanca, bombacha blanca, la corbata, y tenía, eso me lo contó mi madre, las iniciales grabadas en oro en la corbata, para venir a buscar el Otar, un coñac, Otar Durmú. Eso se venía desde el campo para venir a buscar la botellita de coñac que lo traían. Hacían todos los mandados ahí, chicos, siempre. Ibas, te quedabas charlando, y los fines de semana venía mucha gente del campo a hacer las compras. Y ahí te encontrabas con uno, con otro. Pero de los sótanos me acuerdo, un día estaba el coso abierto, qué cagazo, me pegué la chiquita y la pelota. Vos entrabas al galpón allá atrás y había lo que querías, estaba en lo de Espadari. Pero algunas cosas se me van. Pero la libreta negra, el fiado, perder las botas de goma cuando llovía porque era de tierra, y yo siempre fui aparata. Y de las, ya te digo, de las hojas de bacalao, no sé, deben ser los días. Y de los higos turcos, cada vez que llega Navidad, digo, la puta madre, ya no hay esos higos turcos que traía Espadari. No deben existir directamente de acá, no deben existir acá.
De don Cayetano lo tengo muy presente, bueno, a sus padres, obvio que sí. A Mariana también. Yo como trabajaba en el campo, yo venía los fines de semana al pueblo, sí era cliente, pero hoy venía y compraba. Lo que sí te voy a decir que fue, digamos, se podría decir la casa de la cultura, porque vos veías gente, yo mismo el día que no trabajaba, iba a los Padari. ¿A qué? A charlar. Gente por todos lados charlando, vecino con vecino. Ay, lo quería encontrar, por eso vine acá. Otro que te decía lo mismo. ¿Cuánto tiempo y dónde lo vengo a encontrar? En los Padari. Una casa, yo diría, como te dije, una casa de cultura, porque se hablaba de tantas cosas, del trabajo, mucho era, como yo hablo en mi poesía, había gente que iba para enterarse sobre todo del precio de la papa. Qué en aquel lindo. Tiempo, acá, en esta inmediación, en Mechongué sobre todo, la gente vivía de sus trabajos agrarios. Papa, maíz, hacienda, pero siempre era la papa. El fuerte del pueblo era la papa. 1 centavo subió hoy. ¡Oh, qué buena perspectiva! 1 centavo de subir. Bueno. Y ya te comentaba, había sembrado este potrero que el año que viene iba a sembrar en tal parte. Y así se confidenciaban todos, uno con otro, ¿no? Por eso digo que ese lugar tan lindo del reencuentro, y por ahí, yo me acuerdo de don Cayetano, del coso, nos miraba y se sonreía, ¿viste? Tanto hablar de cada cual de sus cosas que a él le gustaba también, porque era muy conversador, muy entrador, pero se interesaba de cada uno. Porque si vos ibas y le decías, tuve un problema en el campo, compré un caballo y resulta... ¿Y cómo es? Ya se interesaba para él, quería remediarlo, ¿viste? Él estaba en la vida de cada vecino. Tenía una particularidad, ¿no? Trabajando con grandes firmas, vos te retirabas un sábado y no te daban plata en efectivo. Un cheque. Y un sábado, ¿dónde ibas a cobrar el cheque? Claro. ¿Cuál era el banco? Espadari. Porque otras partes iba a otro negocio. Sí, yo le puedo cambiar el cheque, pero usted le descuento el 10%, el 5%. Claro. No. Espadari, sobre todo de firmas muy reconocidas como Volver, Antón, esas firmas que eran seguras. Vos ibas con el cheque y enseguida no te daba el efectivo. Así que tenías un banco hasta los sábados a las 12 de la noche. A veces, cuando abría los domingos a la mañana, ¿dónde iba? Y a charlar un rato con los vecinos ahí. Se te hacía el mediodía, después se te hacía la hora de comer. Claro, por eso pongo en mi poesía. Y fue la reunión obligada. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida 1000 caminos me tendió y supe del magnate y el tabú. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla
de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al